El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, les alerto, en minutos estará con nosotros Ramiro Aguilar, ex asambleísta, jurista, penalista, ex candidato a la vicepresidencia. Vamos a conversar con él largamente sobre la política ecuatoriana y latinoamericana. Hablaremos sobre Bolivia, sobre Chile, sobre Ecuador, más adelante con Ramiro Aguilar. Antes, yo planteaba ayer en mi cuenta Twitter a propósito de la entrevista que vamos a tener en este momento. La fase pospandemia, que todavía no estamos en fase pospandemia, y desde estos micrófonos me permito enviar un saludo y el deseo de pronta recuperación al alcalde metropolitano Jorge Yunda, que el día de ayer informó que ha sido contagiado por COVID-19. Pronta recuperación para el alcalde. La pandemia no ha pasado, todavía estamos en este tema, hay que cuidarnos, hay gente que respeta mucho las normas de distanciamiento. Ya hemos hablado un montón de ocasiones de ese tema. Pero digo, planteaba públicamente ayer, la fase pospandemia y el inminente funcionamiento del metro para Quito, ¿cómo debería cambiar nuestro concepto de movilidad? Vamos a dialogar con Karina Gallegos. Ella representa a la Asociación de Peatones de Quito, que obviamente está observando con mucha atención la situación de la capital en los temas de movilidad. Karina, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Muy amable. ¿Cómo vemos a Quito, al Quito hoy, al Quito post-pandemia, al Quito de cara al funcionamiento del metro desde el concepto de la movilidad? Sí, bueno, es un momento de tener muchísimas precauciones. Indudablemente el transporte colectivo es el que nos moviliza a la mayoría de habitantes de la ciudad. Como Asociación de Peatones de Quito hemos estado constantemente en campañas para reducir el uso excesivo del automóvil particular y lastimosamente con la pandemia parece ser un modo de transporte más seguro que el transporte colectivo. En este sentido, creemos que las autoridades deberían dar atención prioritaria a las seguridades para viajar en transporte colectivo justamente. Hemos analizado experiencias internacionales donde se han encontrado mecanismos no únicamente referidos a la sanitización de las unidades, sino al control permanente de la ocupación de las mismas y formas alternativas de pago de pasajes, por ejemplo, para evitar contacto al manejo del dinero, pasajes virtuales, pasajes con tarjeta, preprogramados. Estas cosas se podrían implementar, no implican grandes desembolsos, grandes gastos, grandes inversiones de parte del municipio y al mismo tiempo incentivar para quienes pueden hacerlo y pueden usar la bicicleta, ¿no? Es el transporte más óptimo para estos momentos, para movilizarse a lo largo de la ciudad en las partes donde sea accesible hacerlo. Claro, sobre esto, por ejemplo, hay mucha gente que defiende el uso de la bicicleta, pero seamos claros, o sea, la bicicleta tiene un uso parcial en una ciudad con la topografía de Quito. Hay gente que de los valles trabaja en Quito y es imposible subir en bicicleta desde el Valle de los Chillos a Quito o desde Tumbaco hasta Quito. Entonces hay que darle otras alternativas a los habitantes de las ciudades satélites, Karina. Sí, y de ninguna manera incentivar el uso del automóvil o eliminar las restricciones de las placas contribuye para la situación de la ciudad. No olvidemos que aproximadamente el 30% únicamente son las personas que se movilizan cotidianamente en su vehículo privado, en su vehículo particular. El 70% nos quedaríamos sin soluciones reales si es que no se implementan mecanismos de protección al usuario, de protección al transporte colectivo, al uso de la bicicleta y a quienes también transitamos a pie en distancias cortas y medias, veredas lo suficientemente amplias, en buen estado, para que podamos desplazarnos entre una parada a otra, entre distancias pequeñas, como decía anteriormente. Son medidas que se podrían implementar y que de ninguna manera significa que se liberen las placas, porque eso nos genera también otros problemas en los que ya estamos inmersos desde hace tiempos en Quito, ¿no? El exceso de tráfico que también entorpece la circulación del transporte colectivo que transporta al 70% de la gente, la contaminación del aire, la contaminación por ruido, la sobreocupación de espacio público. Entonces hay que buscar mecanismos que nos beneficien a la mayor parte, a la mayoría de habitantes de la ciudad. Karina, ¿usted sí defiende el uso del transporte público o cuestiona el transporte público? Nosotros hemos sido desde la Asociación de Peatones de Quito defensores acérrimos del transporte colectivo. Creemos que debe ser una prioridad en todas las administraciones municipales y estatales porque
nos movemos la mayor parte de las personas en transporte colectivo, ¿no? Es un derecho que debe ser dignificado, es un modo de transporte que debe ser tomado muchísimo en cuenta y manejado principalmente desde las administraciones estatales, no tanto locales como seccionales y nacionales. Y en este momento, para que sea reorganizado. Correcto. Y en este momento, Karina, ¿cómo ve usted el presente y el futuro inmediato del transporte de pasajeros, del transporte público, tomando en cuenta efectivamente que el 70% de quienes habitamos en Quito nos movilizamos en transporte público? Pero ¿cómo ve las cosas hoy mismo y qué debería cambiar? Bueno, en el municipio existen ya ordenanzas para regular, para mejorar, para dignificar el transporte colectivo, que las hemos impulsado desde los propios colectivos ciudadanos que existen en la ciudad, pero que no se implementan, es decir, están sobre el papel. Por ejemplo, el tema del manejo de los fondos de caja común de los buses de transporte colectivo es una ordenanza que está siendo analizada, aceptada, etcétera, desde el año 2009. Y eso mejoraría notablemente la calidad del servicio de transporte colectivo y le daría más poder, obviamente, al ciudadano y también al municipio para regular este servicio, y pasaría un poco menos de esto que la gente que sataniza mucho el transporte colectivo habla de las mafias del transporte. Entonces, este tipo de implementaciones de ordenanzas regularía de mejor forma el servicio, eliminando el pago a destajo, ¿no? Por ejemplo, esto ya existe dentro del municipio y actualmente se están revisando otros mecanismos para mejorar el servicio de transporte colectivo, que debería ser, como decía anteriormente, una prioridad al servir al 70% de habitantes de nuestra ciudad. El problema, por ejemplo, es que en los siguientes meses se viene el funcionamiento del metro, y decía el exalcalde metropolitano Roque Sevilla los últimos días en su cuenta Twitter, déjeme ver si encuentro un par de tweets que había generado Roque Sevilla con su preocupación sobre el tema del metro. Aquí están unos tweets de Roque Sevilla sobre el tema del metro. Él estaba generando una respuesta a propósito de la operación de los primeros vagones, ¿no? Las pruebas. Dice: ¿de qué nos sirve la gran velocidad del metro si no han decidido quién va a operar el sistema? Llevan meses de retraso sin que nadie se preocupe del tema. O sea, aquí hay una preocupación sobre la operación del sistema, sobre el sistema integrado, sobre el sistema común de recaudo que usted está señalando. ¿Cómo ve este panorama, Karina? Sí, bueno, nosotros fuimos críticos y observadores directos del proceso del metro desde los inicios. Nos opusimos a la construcción del metro. Es un sistema que está siendo construido muy tardíamente, que implicará un costo alto de la tarifa del pasaje, que ha generado daños al patrimonio, inconvenientes, por lo que ha implicado mayor cantidad de gasto público, de gasto que pagamos todos los quiteños, y que además no va de ningún modo a sustituir algunas de las rutas que ya existen, ¿no? En la ciudad nos hace falta, nos hizo siempre falta completar el sistema de transporte del trolebús. Imagínense, tenemos más de 30 años con el trole y hasta ahora no se ha completado la totalidad de las rutas. Por ejemplo, hay barrios que no están siendo abastecidos, que tienen que mantenerse con sistemas de taxis piratas, de taxis express para poder movilizarse, o usando camionetas como que fueran carga a las personas. Todas estas observaciones hicimos antes de la construcción del metro. Es necesario que se acabe un sistema para iniciar otro. Sabemos de algunas fuentes que estas operaciones, como señala el exalcalde, no están claras. No está claro cómo se va a operar el metro, y que probablemente vaya a tener que absorber al resto de rutas, al resto de cooperativas, o hacer un manejo mixto. Esto no está claro. Lo veíamos venir. Lastimosamente hay esta inversión ya hecha y habrá que pensar soluciones, ¿no? De parte de todos, quienes están de acuerdo con el sistema, quienes estuvimos en contra y estamos en contra. Nos parece un gasto innecesario para la ciudad, siempre lo manifestamos así, pero ahora habrá que exigir cuentas claras sobre los manejos, sobre los costos, sobre la integración con el resto de unidades, de cooperativas y de rutas en la ciudad, y ver cómo el metro va a contribuir justamente a que los barrios que no tienen transporte colectivo sean abastecidos para tener transporte digno. Finalmente, Karina, estamos dialogando hoy con Karina Gallegos. Ella es vocera de la Asociación de Peatones de Quito.
¿Cómo ven ustedes la presión que está generando el sector productivo en el sentido de que se eliminen las restricciones en la capital vigentes a propósito de la pandemia? Hay voceros de las cámaras que presionan por esto, hay concejales que también avalan esto. ¿Cómo ven ustedes esta presión ejercida? Sí, nosotros lo hemos manifestado en las redes sociales que manejamos, en Facebook, en Twitter, refiriéndonos a un hecho elemental, ¿no? Y son las personas las que producimos, las que generamos trabajo, las que vamos a trabajar, no los vehículos. El 70% de las personas en Quito nos movilizamos de otras formas que no sea el automóvil particular, y somos quienes generamos producción y generamos riqueza, ¿no? La mayor parte de trabajadores y obreros, quienes están moviendo el país, se movilizan en transporte colectivo. Por ello, hay que hacer énfasis en el tema de exigir a las autoridades que nos den garantías para podernos movilizar dentro de las condiciones de la pandemia y no generar más tráfico, más congestión. Si tenemos todas las placas liberadas en Quito y eliminamos el hoy no circula, obviamente vamos a tener trancones, los trancones de siempre, los trancones que nos afectan a todos, a quienes usan vehículo y a quienes no lo hacemos cotidianamente, y eso va a generar que estos trancones, que los buses también se queden detenidos, que la gente esté expuesta más tiempo a espacios cerrados. Entonces creo que hay que pensar en la mayoría, no en la comodidad individual, ¿no? Hay una suerte de individualismo de personas que nunca han cogido un bus, que nunca han usado bicicleta, que nunca caminan, entonces obviamente extrañan estar todo el tiempo encerrados en su vehículo, ¿no? Pero creo que ahí demandamos una posición más solidaria de parte de los empresarios de las cámaras, y pensar que quienes son los que están generando la riqueza, los trabajadores se movilizan en transporte colectivo, no en vehículo particular. Correcto. Karina, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido para hablar sobre las preocupaciones de los peatones en torno a la movilidad en Quito. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Karina Gallegos, de la Asociación de Peatones de Quito, conversando aquí en A Primera Hora. En punto las 8.